Bien, chicos, entonces ahora sí vamos a desarrollar en este segundo link, vamos a desarrollar la página 52 del libro, todo 52, y empezamos a desarrollar. Muy bien, tenemos ahí la número 1. Me dice, si el bloque está en equilibrio, calcula F. Facilito, ¿cuánto vale F? Al ojo. 800. 800. Vamos entonces a ponerle F igual 800 newton. Muy bien, vamos a la número 2. Calcula F si el bloque está en reposo. Facilito, al ojo, ¿cuánto vale F? 300. 300. Vamos a la número 3. Calcula F si hay equilibrio. Ok, ¿cuánto vale F? Al ojo. A ver, esto, vamos a sumar con esto. 50. 50. ¿Cuánto es 40 más 20? 60. 60. Por lo tanto, F va a ser igual a 60 newton. Ahí está, esta es la N, que tocó feo, ya. Miren chicos, el tiempo nos gana. Ya esto ya lo tienen dibujadito en el libro, y al costadito nomás pongan el desarrollo, chicos. Ya, profesora. Ya, chicos, avisen todos. Ya. Ya, madre, mejor peguen. Ya. Seguimos. Ahí tenemos, si el bloque está en equilibrio. ¿Eso ya lo hicimos? No, ya. Si el bloque Sí. está en Bueno, equilibrio, Sí. F, ¿cuánto vale? sí, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Profesora, ya lo hicimos. La 4. Falta la 4 y la 5. Esto de acá, ya. La 4 y la 5. 4 y la 5, esto no, ya, muy bien. Calcula F si hay equilibrio, muy bien. A ver, vamos de este vector con este vector, y esto va a ser igual a 60. Entonces ponemos 30 más 20 más F va a ser igual a ¿cuánto? 60. Luego ponemos Newton, ya, si no nos vamos a confundir. 30 más 20, 50. 50 más F va a ser igual a 60. ¿Cuánto vale F? 10. ¿10 qué? 10. 10 qué? 10 newton. 10 Vamos con la número 5. Calcula F si hay equilibrio. Facilito. F más F, ¿cuánto es? 200. F más F. F más 300. F. 2F. F más F, 200. F más F, 2F, pues. Acá hay un 1 invisible y acá hay otro 1 invisible. 2F. Términos semejantes se suman. Muy bien. ¿Cuánto vale F? 50 qué? Papa, camote, yuca. 4 Newton. newtons. Ya, completen ahí, peques. Terminé. Ya, profesora. Ya, todos, vamos de nuevo. Me dice ahí, calcula F para que se cumpla el equilibrio. Ok. Entonces, esto con esto lo sumamos. 8 más 30, ¿cuánto es? 38. ¿Cuánto vale F? 38. 38 newton. ¿Cuánto vale F? 38 newton. 2F. 40 newton. Están adivinando. No, ahora ya entendí yo. Ya. ¿Cuánto vale F? 40 newton. 2F es igual a 38. ¿Cuánto vale F? 40 Más se newton. demora, más vamos a terminar tarde. ¿Cuánto vale F? Juan Carlos, ¿cuánto vale F? 2. ¿Cómo que 2? Chicos, ahora sí ya me rayé. Ahora lo voy a dejar de tarea. Ahora sí, lo voy a dejar ejercicio. 19, pues, niños. ¿Quién dijo 19? Yo. Todos. Te diste cuenta. La profesora Valentina está mintiendo. Ahora le dejas más tarea ahí. Ahora sí, chicos, les voy a mandar. Que no me reenvíen la tarea resuelta. Ay, me van a conocer, chicos. Vamos. La número 2. Calcula F. Camila, tanto decir 38, ¿no? F y F. ¿Cuánto es? F más F, ¿cuánto es? 2F. Muy excelente. 40. 2F va a ser igual a 80. ¿Cuánto vale F? 40. 40. ¿40 qué? Ahora sí se dan cuenta, ¿ves? Con amenazas todavía están pilas. Vamos. Calcula la fuerza de gravedad para el equilibrio. ¿Cuánto vale? Si arriba es 80 newtons, abajo también será 80. Muy bien. Calcula F para el equilibrio. Ojo, miren aquí. Esto de aquí va a ser igual a esto de aquí.
Por lo tanto, 30 va a ser igual. F más 2F, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma de estos dos? 3F. Por lo tanto, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale F? 10 newton. Ya lo colocamos newton. Acá en la respuesta. Muy bien, seguimos. Ya, chicos, escriban. Ya, profesora. Ya, quiero, chicos, es bien ordenado. Ya, vamos con la número 5. En la número 5 me dice, calcula 3F, pero acá, miren, 3F. 3F, no me dice F solo. 3F, ya, ahí está. Ojo, piojo ahí. No hay 3F. Vamos, 3F para el equilibrio, ¿ya? Sumamos 5 más 1, porque acá hay un 1 invisible. 5 más 1. 6F. ¿Cómo? 6F. 6F, entonces ponemos ahí. 60 va a ser igual a 6F. ¿Cuánto vale F? Vamos a ver. ¿Cuánto vale F? Chicos, ¿cuánto vale F? Espera, profesora. 30. 30. ¿Cuánto vale F? 20. 10. 10. Ya, me están adivinando. Ya, ahora sí, ya tomé mi decisión. Les voy a dejar ejercicio. 10F. ¿Pero qué me dice el ejercicio? Hallar 3F. Entonces, 3F va a ser igual a 3. ¿Cuánto vale F? 10. 10. ¿Cuánto vale? 30. ¿30 qué? Newton. 30 newton. Vamos con la número 6. Calcula F para el equilibrio. Facilito. ¿Cuánto es ahí? A ver. 4F va a ser igual a 800. Este 4 va a pasar a dividir. 800 entre 4. Muy bien, a 2, 8, bajo 0, 0. 200. ¿Cuánto vale F? 200 newtons. Voy a borrar mis grabatos, ¿ya? Lo ponemos bien, profesora, menos trabajo, no sé. Sí. Ya, vamos, la número 8. 8 Pinocho. No salteando, la 7. Más la 7. Determina F para el equilibrio. Muy bien. F, muy bien, ya. 80 va a ser igual a F más 30. ¿Cuánto vale F? ¿Sin? 50. La 8, calcula 2F, ojo, piojo, 2F para el equilibrio. Bien, 3F va a ser igual a F más 20. Bien, este de aquí que está sumando va a pasar a restar. 2F va a ser igual a 20. F va a ser igual a 10. ¿10 qué? 10 newtons. Bueno, ya voy resolviendo lo otro. Profesora, ya nos queda 2 minutos, se acaba, hay que acabarlo. No, Participen, pues chicos, están ahí ustedes mudos, ya. F vale 10 newtons, pero el ejercicio me pide 2F. ¿Cuánto es? 10 newtons. 20 newton. F vale 10, por lo tanto es 20 newtons. Me contestan mal, no están haciéndolo mal, todo, y encima quieren acabar rápido. Ya de castigo vamos a quedar media hora más. No. ¿Copiaron? Sí. Sí. Vamos a las 9. 9 que te mueve, vamos, calcula la tensión, facilito. 3. Tengo miedo a responder ya. Muy bien, vamos a las 10, facilito, regalo de Navidad. ¿Cuál? Calcula F. Esto 77. y esto, 3F más 4F va a ser igual a 70. 4, 5, 6, 7. 7F va a ser igual a 70. 10, profesora, 10 newton. ¿Cuánto vale F? 10 newton. Muy bien, chiquitos lindos, ahora sí. Concluimos el tema del día de hoy. Ahora sí, pero sí o sí les voy a dejar ejercicios extra. Quiero que La me tarea, profesora, la tarea. escúchenme. Sí o sí me van a reportar los ejercicios que les voy a dejar. Sí o sí, porque veo que todavía hay un poquito ahí de falencias y un poquito que se confunde.
No podrán restar, no pueden sumar, no pueden dividir, lo están dividiendo mal. Una simple ecuación, chicos, con una sola variable, no pueden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? En álgebra yo sé que están llevando con varias variables, ¿no? Polinomios, y todo es polinomios algebraicos. Pero acá, chicos, son ecuaciones simples, ecuaciones de una sola variable. Y no van a poder resolver. Ya, chicos, entonces les voy a dejar ejercicios y me van a sí o sí reportar, chicos, la resolución. ¿Está bien? Yo me voy a dar cuenta, chicos. No va a valer, chicos, que yo lo hago y ya, supongamos que Percy lo resuelve todo. Y Juan Carlos le dice, Percy, ¿has hecho la tarea? Sí, pásame, yo me voy a dar cuenta, porque cuando alguien comete un error, todos van a cometer el mismo error. Y yo me voy a dar cuenta. La misma es tonta. Ya, chicos, entonces, con esto ahora sí finalizamos la clase del día de hoy. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao.